Vamos a ir luego a aceituna, está el tiempo, mira cómo está. Chacho. Agua, niebla, niebla. Ahí está la vaca. Vamos a ir para allá a ver las berrendas que hay en las vinteras todas. Yo me clavé con un alambre y me he cortado todo el dedo. Y luego vamos a aceituna. Los muchachos están ya preparados. A ver si vamos a aceituna o no. Otra cosa no se puede hacer. En la España esta que no se mienta. Nosotros somos la España que no se mienta. Decís que las cabras, que haga vídeos de las cabras, madre mía, cada vez que hago un vídeo de las cabras se ponen a insultar a Martín, a insultarnos, porque, oye, el odio que le da la gente a las cabras, pero insultar, no veo los comentarios, es salir una cabra y se ponen, y gente que nunca comenta, si gente que nunca comenta se ponen a insultar, uf, madre mía, madre mía. Vi al enemigo correr, la noche estaba estrellada. Es verdad, ¿no viste lo de veis cualquier vídeo de las cabras que hago? Bueno, es que se ponen a insultar como locos. Es verdad, está aquí el sol detrás, pero es que es el único sitio punto que tengo. Me voy a poner las botas estas catiuscas. Eso es cierto, ¿eh? Es hacer un vídeo de cabra y se ponen a insultar a Martín, a insultar, insultar, insultar. Yo no sé por qué. Sí, pero bueno. Las vacas, como la tienen de riquino, fíjate si la gente es así. Cuando yo tenía solo hacía vídeos de cabra, me insultaban todo el día. Bueno, era todo insulto, amenazas, de todo. Cuando compré las vacas, ya cambiaron, empezaron ya a hablarme la gente bien. Por eso de las cabras es lo que tienes. Te lo digo yo que llevo toda la vida con cabras. Es ver las cabras y se ponen a insultar. Pero, gente que nunca comenta se pone a comentar insultando, meterse con Martín. Uf. El mozo, ahí viene, el mozo. Ahí viene el mozo, cuando me ha echado un pozo. Pero eso es así, yo no sé por qué. Sí, ahí tienes esto. Ahora luego voy yo para allá, voy a ir a las vacas. Vos va a estar el día bueno. Pues eso es verdad, os lo digo, es hacer vídeos de la cabra y se ponen a insultar. Bueno. Es porque, claro, la cabra tienen de pobre y a los pobres los amenazan. Cuando las cabras dan más dinero que la vaca, lo que pasa es que la gente que sabe. Eso os lo juro por todo lo que hay, Vi al enemigo correr, la noche estaba... ¿Sabéis qué buenos han puesto todas las berzas que he sembrado y todos los coles? Están tiesas como nada. Tengo que labrar aquel huerto de abajo, pero tengo que traer la burra, primero para que se coma la hierba, me da pena enterrar esa hierba. Luego le labro con la vertedera con la burra y luego le meto la mula mecánica. Esta planta la traje también de paella plantado aquí. La noche estaba estrellada. Vi al enemigo correr. Pero eso es cierto, madre mía cómo se pone. Pero gente que no comenta nunca, cuando ven un vídeo de cabra se ponen todos a meterse con Martín, madre mía, a mí a llamarme explotador, que lo tengo explotado, que no le pago, que... Bueno, es que hasta Martín me lo dice, pero esta gente se ponen así. La noche estaba estrellada. Vi al enemigo correr. Es ver una cabra, os lo digo yo. Esa zona de ahí que es la que querían meter, porque cuando vino el incendio de ahí para acá, estaba ahí tenía yo las cabras antes también, vamos, que se pastaba yo todo eso con las cabras. Pues ahí quieren meter cabra, vamos, quieren que haya cabra. Bueno, pues ya veis, la negativa del pueblo, que no quieren que haya cabras ahí. Y luego cuando se quemó el incendio, todos con pancartas en la plaza que querían cabras. Pues ahí tenéis la prueba, eso... Toda esa zona de ahí la quieren acondicionar, poner castaños, alcornoques, con protectores para que las cabras... Que eso tiene todo puesto el muchacho mío para la incorporación. Que eso solo tienen que filmar sí o sí. Pues están negando, no quieren cogerle en el teléfono de la universidad, cuando están en todos los pueblos metiendo pastoreo, que eso es de perímetro, porque ahí viene el incendio y no llega el fuego al pueblo. Sería un cortafuego natural que hubiera ahí unas 400 o 300 cabras. Pues no quieren y no quieren.
Esto es increíble. Vamos, que se las van a tragar igual, quieran o no quieran. Pero bueno, ya no cobramos nosotros por tener las cabras ahí. Porque eso te pagan por limpiar alrededor del pueblo con las cabras, te pagan tanto por hectárea. Pues ahora ya, pues ese dinero no lo van a dar. No lo van a dar porque aquí la negativa del pueblo es que no quieren. Hombre, ¿cómo van a permitir ellos que el muchacho me gane de ahí a lo mejor 10.000 euros o 20.000 o 5.000? Uy, madre, están aquí todos con 400 euros. Dile que vas a cobrar eso. ¿Qué? Por tener cabra. Pues se ponen como locos. Y al enemigo corre. Sentencia. Este huerto también tengo que... Lo dejé que crezcan. Es que esto es bueno dejar que crezcan las tierras estas vírgenes. Es bueno dejarle que crezca la hierba. Porque luego las raíces mueven toda la... Y te echa bien eso. Y al enemigo corre. Vamos, me están llamando a mí de Soria, de toda España, ganaderos, hasta alcaldes de pueblos, que cómo hay que hacer para conseguir dinero para pagarle a los ganaderos. Y aquí que lo tienen y que no quieran. O sea, ayer mismo un alcalde de la parte de Zamora, por ahí, bueno, me llaman muchísimos alcaldes. Digo, pues aquí lo tenemos todo y no lo quieren aprovechar. Prefieren ver tuerto que verse ciego. Vi al enemigo correr, la noche está. Así que es para coger, si veis las fotos de cuando el incendio en la plaza. Vi al enemigo correr. Me llaman alcalde de todos los pueblos, todos los ganaderos por ahí. ¿Cómo hay que hacer? Digo, sí, hay que hacer. Primero que no haya envidia. Vi al enemigo correr. La noche está. No es que odian las cabras, todo el mundo odia las cabras. ¿No ves ayer el vídeo de las cabras? Sube un vídeo de las cabras. Se ponen todas a insultar. Madre mía, todos a meterse con Martín. ¿Tendrá culpa Martín de nada? Madre mía, qué gente insultar a Martín, se ponen todos como locos. Yo es que me río de esa gente, pero madre mía, pensaréis que adelantáis algo, zumbas de la vida. Están con los seguidores, y tengo yo 1.000.000 y pico de seguidores. Tengo en la página de Facebook 600, en una página tengo 4 o 5 redes sociales. Todos los días le tengo que meter vídeos del día a día a todas las redes sociales. Y tengo en total 1.000.000 y pico de seguidores. En la página de Facebook tengo 14 millones de visitas todos los meses. Entre 12 y 14 millones de visitas. En YouTube, 3, 4 millones, 3,5, 4 millones, 5 millones algunos meses. Y vídeos directos que me tiro 2 horas hablando en los directos, que para que te contabilicen tienen que verlo entero. Y soy un cualquiera que no valgo para nada. En Instagram 29. En la página del autóctono 80 y tantos mil. Es que tengo un montón de páginas y todas a reventar. Mira, lo voy a apuntar esta mañana aquí porque, digo, lo voy a apuntar porque yo eso nunca lo miro. 1.107.000 seguidores. Y me ve las estadísticas que me ve más gente que no son seguidores. Mirad. Facebook es la primera, 660 y tantos mil. La del autóctono, 88.125. TikTok, 29.700. Instagram, 65.000. YouTube, 290. 59.000 y pico. 1.100.000 y pico mil de seguidores. En la página esta grande, 14 millones y más de 14 millones he tenido hasta 18 y 20 millones de visitas al mes. Y no soy nadie. Y solamente del día a día. Sin editar vídeos, sin hacer nada, ni pongo los hashtags, ni pongo banderitas, ni hago nada. El enemigo corre. Nos vamos a ir para allá, dale. Vamos a ver las berrendas que... Mira el muchacho aquí que se va a ir. De hecho que se vaya con el Megane, si no. Se tiene que comprar un Vitara ahora, un Suzuki Vitara para ir a currar. Y al enemigo correr.
Espérate. Esta batería hay que meter adentro, chicos. Voy a ponerme la chaqueta esta. Voy a ponerme esta chaqueta. Así que mirad. Ahí, esa caja allí. Corta las raminas bien chiquininas y las vas poniendo. Y luego cógete el hacha, llévate el megán, están aquí las llaves. No, te la han puesto. Están allí y cambia la burrera que va. Así que tenías que, bueno, así que mirad, 14 millones más, entre 3 y 4 millones de YouTube, 14 y 4, 18 millones, más de 20 o 30 millones de visitas todos los meses tengo, en todas las redes sociales, y soy un pobre. La noche estaba encerrada, vi al enemigo correr. Qué tupa de agua de todos los días mojado, todos los días mojado. Vámonos. Mira el enemigo correr. Y ya os digo, sacas una cabra en un vídeo y se ponen todos a insultar como locos. Yo no sé por qué se ponen a insultar cuando ven un vídeo de una cabra. Chacho. Se me gana, no arranca por la tarjeta. Estoy diciendo que cambiar de tarjeta. A tirón arranca la primera. Con el interruptor no arranca. Vamos al punto limpio a tirar la cerveza, que nos hemos tirado. Ah, lo ha candado yo esto. Lo ha candado yo ayer. Vamos a tirar la cerveza porque... Dale, hasta que arranque. Oye, a tirón arranca la primera, el coche este, ¿eh? Ya arrancó, pero a tirón, lo tiras a tirón, arranca la primera. Ya que yo los me tiran el móvil estos perros, Todo a tirarme el móvil es lo que hacen. Ya se pone a llover, macho. Quieto, sentencia. Pasa otra. Aquí se beben más cervezas que en los bares. Es autóctono, más cervezas que en los bares. Se beben aquí. Estaba estrellada. Ajá, la noche estaba estrellada. Mirad ese coche que se pilló este. Las ruedas son del 2005 y están nuevecitas. Se las puso el hombre y metió el coche en el garaje y no andaba nada más que ir a pasar ITV. Lo quiere restaurar porque ahora le gustan estos coches a la gente de estos Vintage. Tiene todos los sillones de cuero. Las ruedas, ahí cuando se compra un coche hay que fijaros en las ruedas. De estos coches antiguos. Las ruedas se hagan antiguas las ruedas. ¿Sabéis? Como las ruedas son antiguas y que tengan muchos años y no estén desgastadas. Pero
Pero también fijaros que no le han quitado los tornillos, que los tornillos se vean que los han tocado. Eso es buena señal. Ayer me quedé atascado con este cacharro. Lo que pasa es que no lo dije. Cuando vino el Parra a buscar en el coche otro... Pues eso ahí lo veis, hace un vídeo de cabra y todo el mundo insultando, pero gente que nunca habla, se ponen aquel de hablar. Explotador, me llaman explotador y de todo. Así que enseña cabra. Se ponen como locos. Ahora cuando... Porque yo siempre he dicho que voy a quitar las redes sociales mala vida, yo las voy a quitar. Las voy a quitar, tarde más, tarde menos, las voy a quitar. Ahora de momento pues me sirven para hacer presión para todos los papeles y tal. Pero cuando las... Que las voy a quitar, cuando las quite... A lo mejor hago vídeos solo de las cabras también, pero haré vídeos diferentes. Pero sí. Esta vida de las redes sociales es mala vida. Le digo a usted, está todo el día metiéndose contigo. Vamos, que a mí me da igual. Pero se pasan mucho. Así que... Y al enemigo correr, la noche está. Para allá abajo hace sol, para aquí arriba no, vamos a ir a Aceitunas por aquí un rato. Porque ahora está la cosa para qué tanto correr. Y luego ya empezamos, vamos a hacer aceite cualquier día de esto, ya os diré. La noche estaba estrellada. Pero ya os digo, me llaman gente de todos lados para esto daros cuenta, una cosa que de los pastores, que está Europa fomentando y dando el dinero y aquí no quieren. Cualquiera le dice, anda y que les den. Mañana volvemos a llamar al ayuntamiento y así todos los días, no me ha hecho nada de sindicato, todos los días llamando, que llámelo el colega mío, que llamemos todos, hasta que a ver qué pasa. Hostia, me corté ayer aquí con un cable de acero. La noche estaba encerrada. Al enemigo correr. Graba, cabra. No las quiere nadie. Ese animal, lo digo yo, ni a las cabras ni a los cabreros. Siempre es así, no sé por qué. Cuando dan más dinero que las vacas. Y eso es así. De un mal cabrero, de un cabrero malo, sale un buen ovejero. De un ovejero malo, sale un buen vaquero. La vaca, el animal que un tonto lo cuida. Cualquier tonto tiene vacas porque es un animal que no tienes nada más echarle de comer. No es como la cabra, que la cabra, aunque le eches de comer, tiene mucha psicología. Va mi hermano para aquí. Eso así, la cabra se muere de depresión. Pero así de claro, es un animal que tienes que tener. Pero nadie las quiere. Y al enemigo correr. Como que van a estar en casa en el pueblo escuchando los campanillos de las cabras mías aquí. Ya. Se los llevan los demás. Luego dicen, no, que el pueblo es muy bueno. Sí, bonito. Toda la sierra, yo no sé, se tira aquí lloviendo días y días, se ponen las nubes a dar vuelta y venga vuelta, venga agua, venga agua.
Luego os voy a enseñar una majada antigua que hay aquí muy buena, muy bonita. A mí me gusta mucho. Se va a caer para el suelo, pero antes que se caiga la veis vosotros. La noche estaba encerrada y al enemigo correr. Una niebla. Esta vida no hay quien la entiende. No se ve nada, ¿eh? Una niebla que flipáis. Pasa que con el móvil lo veis mejor que sin el móvil. Te doy la cámara, haré una niebla que no se ve nada. No veis la niebla y vosotros veis mejor el campo que nosotros. ¿El por qué? No sé. Aquí hay que tener un cuidado este cruce. Que flipas. Pues todos los días hago vídeos a YouTube, vídeos a Facebook, en la página, porque Facebook, la gente de campo, los que me interesan a mí, están todos en Facebook. En YouTube está la gente de ciudad, bueno, hay gente de pueblo, una minoría. La gente de pueblo ve en YouTube, Facebook, le gusta mucho Facebook. Porque es más fácil y no tienen, y te pueden insultar más, porque esto también pasa. El que tenga éxito en las redes sociales, que te insulte. Si la gente insulta y habla mal, la gente se engancha a leer los comentarios y eso es un éxito. ¿Entendés? Aunque se rían los del pueblo y de lo que le dicen, si yo soy, ya, pero qué tontos son. Mejor que te insulten, está bien. Y si yo quitara todos los insultos, pues entonces no tiene esencia y de hoy todo paz y amor. Nunca, siempre lo he dicho, una finca tranquila nunca forjará un ganadero. Pasa con las redes sociales. Una red social que sea todo paz y amor, poco sube. Sos así, tienes que dejar. Lo que pasa es que lo que dice Martín, que ¿para qué lo insultan a él? ¿Para qué salen con Martín? Si Martín no quiere redes sociales porque no quiere, él tiene para ver YouTube y poco más. No le gustan las redes sociales. Empiezan a insultarlo de todo. Vamos, hombre. Eso es cierto, ¿eh? Es hacer vídeos de cabra y empiezan, pero gente que no comenta, ¿eh? En cambio, en Facebook, no. En Facebook solo me insultan cuando hago un vídeo de algo que dicen que me pagan. Por ejemplo, el otro día compartí un vídeo de Forja Vera, que es un amigo mío, que me llevo bien con él. Y le compartí el vídeo y todas insultándome. Todo lo haces por dinero, todo por dinero. ¿Pero qué dinero? Pues si he compartido el vídeo de mi colega. Pero así. Empiezan a insultarme porque sí, tú. Qué niebla, no se ve esta mañana nada. Luego hay gente que está en casa. Bueno. Que ayer me atasqué aquí, me quedé tirado para aquí ayer. Ayer por la tarde, cuando vine, me quedé tirado. Que hay una niebla, no sé si lo podréis ver, mirad. Una niebla profunda, lo que pasa es que vosotros veis mejor en el móvil. Es lo que hay, una niebla. No sé por qué. Pues es lo que tenemos, Adagale.
es una ruina, pero grande la que tenemos en España. No se ve nada. Tengo que cambiarle las pilas a los GPS, ya me marcan ya solamente una vez al día. Antes te marcan cada 30 minutos, ahora ya una vez al día. Esta noche tengo que ir a Plasencia a llevar a Inés. No, a ver si son las vacas o qué. Uno de Bilbao me dice, ¿cómo esa vida la crack? Pues esta vida, pues bien, ¿cómo va a ir? Bien arruinado, pues bien. No me quieren poner una paga al gobierno de 2.000 eurinos, pues nada. Un tío con más de 20 millones de visitas todos los meses y que no tenga un duro. Qué oscuridad profunda. Empañaba todo mi ser, frío recorría mi cuerpo, el sudor cambió mi ser. Ayer tiré para atrás y me quedé enganchado en un canchal y tuvo que venir a pegarme un tirón, ahí. Cuidado con los canchales. Cuidado con los canchales, Mira qué profundidad. Unas nieblas. Unas nieblas que flipáis, mirad. Y al enemigo corre. Agua en 10, ¿cómo te tiras, macho? Vamos a ver. Enemigo corre. Es que he ido a coger la chaqueta. Esto está puesto ahí. He ido por la chaqueta que la tenía aquí. ¡Toma! Vamos a ver si vemos todas las vacas, que ayer no las vimos, no las vi todas las vacas. Pues sí, fijaros, Tú grabas las vacas, nadie te insulta. Bueno, te insulta alguno, pero si grabas las cabras, como ayer, nada más que ver una cabra, se ponen a insultar como loco. A buen día. Claro, porque se sienten seres superiores, empiezan, un cabrero, empiezan a insultar, se ponen... Porque es así, la gente al rico le hacen la pelota y la cabra la tienen puesta como que es un animal de pobre, cuando la cabra da más dinero que las vacas, pero bueno. Lo juro por Dios que todos los vídeos pasa igual. Bueno, antes cuando solo hacía vídeos de las cabras, bueno, aquí estaban todo el día insultándome unas barbaridades que flipabais. Y es así, porque la gente está en el sofá de su casa y están viendo el vídeo, ven una cabra y ya empiezan que eres pobre, empiezan a insultarte. Yo es que a Martín, como es carne fresca, meterse con él, como saben que Martín no se puede defender, porque no tiene redes sociales ni le importa. Están aquí las vacas. ¿Qué me dice Martín? Que es que tienen que decirle a él, si es que él no ni le importa esto ni nada, se ponen todos a insultarlo. Otros que si no le pago, que cuánto le pagas, otros que no sé cuánto, madre mía, madre mía, metiéndose, quieren destruir
la vida a Martín, pobre hombre. Como la tía Pescueza. La tía Pescueza siempre me está denunciando por él. Bueno, la tía Pescueza y medio pueblo. Aquí siempre están por lo mismo. Mi amigo corre. Ven aquí. Te va con recio a tirarse a las vacas. No tiene por qué ir a eso. La majada de cerezo. Vaya ruina, por Dios. Es lo que hay, esto es así. Han dormido aquí las vacas. Esto tienes como yo, que siempre he estado perseguido. Las redes sociales te hunden la vida, ¿eh? Aquí no es que está todo el mundo insultando, nadie te dice nada bueno, te dice hay gente que te dice cosas buenas, pero todo es malo, todo malo, 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 malo. Y todo a inventarse barbaridades, ¿sabéis? Cuando yo empecé con las redes sociales, pues todo el mundo se reía. Eso lo juro por Dios, que unos caballistas, dos caballistas, me acuerdo que eran caballistas porque iban en las fotos que tenían de perfil, y luego en sus perfiles iban siempre con los caballos, de estos riquinos de la bandera de España. Bueno, no sabéis las barbaridades que me decían, que yo nunca había salido del pueblo, que yo nunca tendría nada, que yo era un pisacanchales, vaya pobrecito, venga a burlarse de mí, cuando yo corrí toda España antes que ellos. Yo decía, para mí, son lo juro, ¿eh? Qué pena caída toda esta casa. Eso, vamos, a mí me decían de todo aquellos. Me acuerdo que los riquinos esos, que ahora todos me hablan, todos estos de la banderita de España. Esos al principio no sabes cómo me ponían. Que ahora todos después, cuando subí en seguidores, pues ya como son personas que no tienen ni dignidad, luego todos empezaron a seguirme. Oh, pero al principio, todos esos riquinos de la bandera de España del chalequino. Bueno, lee los comentarios del principio, veréis. Que si yo nunca habría visto. Y los moteros, los de las motos. Madre mía, tú nunca tendrás una moto. Y me mandaban fotos de motos. La mirarás, pero nunca la tocarás. Y yo con más dinero que ellos. Y dice yo, para mí, pues esta gente. Simplemente porque me veían en el campo con cabra. Es el ser humano, es así. Al que se piensan que no tiene dinero o algo, van a hundirle. Lo que pasa es que como yo sabía que tenía más que ellos, digo, a mí que me importa lo que digan esta gente. Pero me acuerdo de aquellos caballistas, me acuerdo un montón. Por eso nunca voy a grabar esto de caballos, no os dais cuenta. Y anda, ya son unos chulinos aquí con la banderina de España. Ya ves, un cacho caballo. Cuando he montado, yo tengo caballos toda mi vida. Lo que hacen es emborracharse y montarse encima del caballo. Y tener el caballo allí atado todo el día allí en la puerta del bar. Que yo también lo he hecho a veces, antes sí, pero ya no. Digamos, el caballo nos íbamos de fiesta y se ataba a la puerta del bar, pero eso se puede hacer una vez. Toma, 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 está alegre. Alegre, bando. Mañana pasar las he hecho para allá atrás, que coman aquello. Pero aquí todavía hay mucha comida. Ven aquí. Ven aquí. Toma, toma, toma. Sentencia, sentencia. Me acuerdo allí en la sierra que estaba y los dos, venga, y por privado me amenazaban, me decían de todo, dos caballistas, hoy los riquinos, con la gorrina y la bandera de España, el chalequino. Date cuenta qué daño hace, igual que ayer, si estamos desparasitando las cabras, pero ¿para qué se ponen a insultar a Martín y a insultarnos todo lo que le da la gana? Yo es que no entiendo. No se puede grabar una cabra, lo digo yo que llevo muchos años en estas redes sociales, es lo peor que hay. Bueno, si grabas una no, pero si tú, bueno, y si las enseñas todas te matan. Senta, no sé qué pasa con las cabras, que es que no las puede ver nadie, ¿eh? Empiezan todos a insultar, a decir de todo.
Ven aquí. Pues a mí me decían de todo. Los ciclos de las motos, me mandaban fotos de motos. Tú nunca tendrás, las mirarás, pero tú nunca... Madre mía, yo decía, pero esta gente... Ahora aquí ya se han salido para afuera, están aquí todas. La noche estaba encerrada. Porque se sienten seres superiores, la gente... Aquí todo el mundo va aparentando de dinero. Todo el mundo va de dinero, de ricos y de dinero. Entonces la de la cabra lo tienen puesto como de pobre. Y es que sales ahí con una cabra y ya empiezan a insultarte. Los cuatro estos que se sienten seres superiores pues se piensan que tienen dinero. El mismo lo único que tienen son préstamos, hipotecas y tarjetas de crédito. La noche estaba cerrada. Ayer tarde que vine a cerrar las puertas porque cuando vine estaban abiertas. Vamos, que esas las habían abierto algún jabalí porque estaban reventadas. Ven aquí. Sentencia. Ven aquí. Ten cuidado, ten cuidado. Esto grande es un corral de las vacas. Por aquí venían, ya os he dicho, unos castellanos con vacas. Hace muchos años, cuentan los viejos. Vamos para allá, pues se van a aquella puerta, no saben dónde está abierta aquella puerta, ¿qué? Por eso cuando me dicen una vez, vente a esta concentración de caballos que nos graben, nunca voy porque digo, me acuerdo de aquellos caballistas y digo, madre mía. Yo es que ver una banderina de España, menta así una cosa digo, pues de riquinos así, que se meten con los pobres, que no puedo, porque es que se han metido conmigo y yo sé lo que son. No. No voy, nunca. Que me recuerda a eso del... Buah, es que me decían de todo. No sabéis lo que decían de todo. Me insultaban todo lo que querían. Todo el día. Se tiraban así riéndose de mí los dos. Buah, y los de las motos. Mandándome fotos de motos. Y burlándose de mí. Un mierda de aquí, de un pueblo de al lado. Que es un mamporrero que nada más hace que la pelota a los ricos. El tío también venga a mandarme fotos de motos. Mira, jamás podrás tener tú una como esta. Me decía, me cago en Dios. No sé, aquí todo el mundo va, que tiene mucho dinero. Así. Es la vida que nos ha tocado vivir, ser pobre. Madre mía. Cómo estaban todos como locos. Trajo para aquí ayer, se echaban las vacas. Y braman los toros. Vamos a echar estas vacas para abajo, porque las otras están para abajo, que hay unas cuantas solo. Vamos a pasar por la pared, porque si no se rompe la puerta, esa puerta está toda que se cae. Nada más tocarlo en la vaca se cae. La noche estaba estrellada. Es verdad, es que ayer me dice hasta la bici, fue comprar las vacas y empezaron a hablar un poco bien de ti. No mucho, pero un poco mejor, pero es verdad, ¿eh? Es así totalmente. Es grabar cabras y te empiezan a insultar. Porque estas son capaces de reventar la puerta, se arrinconan ahí. No ve. Le saltó una novilla. Mira aquí. Ay, ah. Esto está todo roto. Échala para allá. Está aquí todo rota la alambrada. Échala para acá.
poco más acá. Por ahí. Ahí tiene que saltar. Me tiro un padre esto. Aquí está todo roto. Por eso de trabajo, porque si no te cuesta meter más la vaca. Vamos, mira. Papá allí. Vamos a echar las Aquí está todo rota la alambrada. Tengo que levantarle un hilo de esto, ¿no veis? Y... ven aquí, sentencia. Sentencia, atrás. Aquí. Mira el buey ese. Ese. Me mira. Este perro va a ver cuando sea un poco más tiempo. A las 9 el animal. Vamos a bajar para abajo a ver las otras. Es que esto está sin, como si no hubiera alambrado. Mira cómo está esto. Esto hay que levantarlo todo, prepararlo todo. Vamos, Bairo, pasa, Bairo. Madre mía, que nunca podría tener una moto, me decía. Hijos de la madre que los parió. Pasa que lo dicen siempre con la distancia de seguridad que te da el móvil. Sé que cogen a una persona pobre, es que le hunden la vida. En un trabajo, ¿qué pasa en los colegios? ¿Por qué los niños se suicidan? Y hay tanto ahora de eso, porque como todos los padres tienen una soberbia que enseñan a sus hijos, ya tú eres más rico que nadie, tú tienes más que nadie. ¡Bah, esto! Siempre, entonces los niños van al colegio y a humillar al que puede. Al que sea por el mínimo motivo. O pasa como yo, sufrió el bullying toda la vida, desde niño, pues estoy acostumbrado a la tortura psicológica. Yo para aquí con las cabras y me tenían preparada, me preparaban cada cuento y cada barbaridad que alucináis. Las hermanitas, unas hermanitas de la caridad que había aquí y 4 babosos. Verdaderas barbaridades que me acusaban, ¿eh? El otro día me lo dijo uno que se ha jubilado y lo sabe bien, me mandó un WhatsApp y me dijo, dice, cuando mis compañeros me contaban las atrocidades que te estaban haciendo a ti, dice, sí, ahora lo contáis, pero ninguno lo decís. Sí, algún día lo dirán algunos públicamente. Antes de morir. Ya he contado la historia de ese cabrero que mataron ahí abajo. Un hombrito que andaba para ahí con cabras, un chaval, joven. Y el guarda de la finca, su primo del guarda, compró cabras, que era de Torre, Don Miguel. El pueblo sí que es tan bueno que dice son muy buenos. Aquí hay gente muy buena, pero hay una cuadrilla de falsos. Y el primo del guarda, el guarda el que vigilaba las fincas estas de para aquí, que eran pagados por el ayuntamiento, sería, yo no sé. Pues su primo compró cabras y tenía 2 hijos, y uno que tenía con él, uno tenía con las cabras, que se ha muerto, ya el hombre se ha muerto hace poco tiempo, y el guarda. Entonces, para echar al cabrero este que estaba como a mí, que me querían echar, pues quemaron una casa, fueron una noche, y allá abajo una casa que es de un ricachón, le pegaron fuego a los corrales, y se quemó la casa. Al día siguiente fue el guarda, a la Guardia Civil, y le dijo que había sido el cabrero que estaba para aquí, un hombre que estaba para ahí con las cabras. Y dijo que lo había visto su primo, el hombre ese que se ha muerto hace poco con 80 años. Él ha visto mi primo, va de testigo, el chaval, que entonces era un chaval él. Le echaron las culpas al cabrero y la Guardia Civil lo mataron a ese otro cabrero a paliza. Bueno, se murió, pero de tanto pegarle. Ha sido tú, y el tío lo negaba de pimpa, y el hombre se murió, le pusieron de muerte natural. Lo mataron a paliza, eso me lo han contado un montón de viejos de la torre. ¿Y sabéis quién quemó la casa? El guarda. Después de muchos años, pasaron los años, y hace, yo qué sé, 30 años, porque a ese hombre lo conocí yo, cuando se estaba muriendo dijo que la casa la había quemado él. Y el otro mierda, y toda la gente al otro se la tenían jurado muchos en el pueblo, o sea, el otro se ha muerto hace 2 o 3 años. Y me decían para aquí muchos pastores viejos, a mí me lo decían. Decía, ese fue el testigo cuando mataron al otro. Vamos, que lo mataron porque la Guardia Civil venga a pegarle. Has sido tú, y el otro decía que él no había sido, y pim, pam.
Y el hombrito pues se murió, lo reventaron. Y a los 2 días o 3 se murió. Y eso han querido hacer conmigo, porque me quedé yo solo para aquí de cabrero, pues me acusaban de todo. Pasa que yo he vivido en otra época que ya no te pegan. Pero bueno, pero multas unas pocas más metidas. Hacerme ir a declarar, ayer me lo dijo él, se dice, cuando te detenían y te llevaban allá al cuartel, digo, no, ya. Como aquel día aquellos 12 Seprona, que le digo, tengo que ordeñar las cabras a las 8 y dice, hemos dicho que antes de las 8 estés en el cuartel. Llego al cuartel, a Valverde, que me llevaron, las 8, antes de abrir el cuartel allí esperando, y hasta las 3:30 de la tarde no me hicieron declarar. Allí sentado, luego tuve que venir corriendo a ordeñar las cabras. Eso tienen que pagarlo, le tiene que dar una maldición. Y yo le decía, nada más que preguntaba algo, ¿cuándo me vas a esto? Que me tengo que ir a ordeñar. A que te metemos en el calabozo como no te calles. Y allí me tengo sentado en la puerta, allí en el banco, hasta las 3 de la tarde. Ahora que vengan los de Seprona digan que no. Eso fue cierto y verdad. Vamos, aquellos ya no están para aquí, pues hace ya... El muchacho mío no había nacido, pues 20 años. Así que como para mirar a un guardia civil, yo los veo y no tiemblo. Vamos, yo a la Inés que quería ser policía, se lo dije, mira, te haces policía o guardia civil y es que te quito todos los apellidos. Ayer es que se lo dije, le dije, mira, cualquier cosa soporto, pero eso... No, porque mienten, engañan, les da igual todo, solo quieren que coger un culpable, les importa la mierda que sea inocente, como que no. Y así, los habrá buenos, que sí que los hay, que yo he tenido gente normal que hace su trabajo, pero los hay... Uf, madre mía. Les llenan la boca de cuento y en vez de ir a la realidad, pues van a eso, a torturar al que puede. Aquellos ya se habrán jubilado, aquellos 2 de ese programa. Uno era bueno, pero el otro era uno más malo. Bueno, hablaba toda la gente mal de él. Hasta sus propios compañeros me lo decían. Es que te ha tocado el peor. El peor. Vi al enemigo correr. Shh, ven aquí. Ayer no vi a relojera, a ver si la vemos hoy. Shh, ven aquí. Está ahí la relojera. Por lo menos está el hijo. Fue cuando mataron a un hombrito aquí en Torre, un hombre que era chiquinino y lo mataron, era bajino el hombre, pequeño, lo mataron. Y su primo de aquí de Torre Miguel lo traicionó a un núcleo, lo llamaban el Ceja Blanca. Eran de estos falangistas que mataban a la gente. Que le llamó a la puerta, baja, baja, primo, que no, que solo vamos a hablar contigo. Y bajó. ¿Sabes cómo lo mataron, que los mataban aquí en Villabuena? Como el tío era pequeñino, pero le dijo a los tíos, darme un tenedor y vosotros con la pistola. Antes de que me maté, pues cogieron en el camión, lo tenían esposado en el camión. Fueron por detrás y le pegaron un tiro en la nuca. Así lo mataron. Gente de Torre. Y ahí están. Si están para ahí todos los nietos, ahora van de socialistas. Digo, para mi madre mía. Socialistas después de la que haber liado a vuestros padres. Que habéis matado sin compasión a los inocentes. Tanto de un lado como de otro. Eso también me han dicho muchos de mi pueblo, gente. Cuenta eso de Ceja Blanca, que mató a su traicionó hasta solamente porque tenía una mujer guapa. Igual que otro que mataron, que era zapatero, que también lo mataron ahí, le clavaron banderillas en Villabuena, porque la mujer también era guapa y había aquí 2 ricachones que querían abusar de ella. Así también lo mataron. En Villabuena, ahora en Villabuena mataron un montón. Tenían ahí la... Esto y ahora pasa igual, si ahora porque no pueden, si no ahora al pobre lo matan.
eso lo digo yo, al pasar que ahora no cambió la vida y hay democracia y hay libertad, ya son muchas historias, pero que pues, las cárceles están llenas de inocentes. Ahí está la relojera. Shh, ven aquí. Vaya niebla, Gale. Hoy en día, el ser humano, mirad a los niños lo que le hacen los otros propios niños. Se están suicidando un montón de muchachos. Porque ¿qué? Les tienen una soberbia enseñada a los vagales, la gente, de riquezas y de que son más que nadie. ¡Oh, mira qué cochazo me he comprado! Vete a la escuela chuleando. Cuando llegas al colegio, tira el cochazo que se ha comprado tu padre. Y van todos con la soberbia de que tienen dinero y cogen a un chavalín porque a lo mejor tenga una cosa o le haya pasado algo. Y los maestros los maestros lo que hacen, los maestros son los mayores culpables de todo eso, lo tienen los maestros, la mayoría los maestros. Pues son los primeros que a los niños de los ricos los tratan mejor. Porque yo lo he vivido y como a mí me lo han hecho los maestros, yo lo sé. Los maestros al niño del riquino lo quieren, al que va con nada y va todo rico. Y va uno normal y es que el mismo maestro dice, ay, van como dando pena, no le hagáis nada, qué pobrecito. Son los mismos maestros, y lo sé yo perfectamente, que van discriminando a los chavales. Son ellos, empiezan con, ay, con las palabritas. Estoy de almitas de la caridad, harto. De almas de la caridad. A destrozarle la vida a la gente. Ya, esto es un cacho maestro, que tiene un cacho de sueldo ridículo, que están todos estáis medio separados, medio depresivos. Se cargan un montón de muchachos. Vete, vete, que se hace una familia humilde. Verás cómo se ponen enseguida los maestros. No todos, algunos, que los hay que son buenos, pero uno malo pues hace mucho daño. Y luego los padres empiezan desde chiquininos a los niños a decirles que son más que otros. Tú eres más que nadie es más que nadie. Todo el mundo, cada uno vive la vida que quiere. Si hoy en día no hace falta ser rico, cada uno vive como le da la gana. No ando yo para aquí andando, yo te voy a venir a arrearle aquí de comer a las vacas, irme y chuleando, comprarme la bandera de España, ponérmela aquí, el chalequino y vengas a arrear aquí, pienso y al bar todos los días. Pero es que eso, ¿para qué? Que adelante yo con eso y prefiero andar para aquí mojándome con el ganado. Pues que hay que ir aparentando de dinero. Si el dinero no sirve para nada, lo tengo dicho, el dinero solamente trae problemas. Dinero. El dinero hay que tener, pero... Shh. Quieto, Bairo. Sentencia. Sentencia, ven aquí. A sentencia voy a grabarlo de lejos un día y voy a decir, un lobo, un lobo, un lobo, he visto un lobo. Y salgo en todos los medios, el cabrero de Torres, el youtuber ha visto un lobo. Parece un lobo, ¿no? Lo pinto con un tizón, cojo así una escoba de esta quemada y pinto a este un poco más oscuro, porque los lobos son más oscuros, lo pinto con esto más oscuro al perro, y me hago rico, vienen a grabarme todas las televisiones. ¡Ostras, que ha grabado un lobo! Ahora con el cuento de que hay lobos aquí en Sierra de Gata, cuando una mentira más grande que una catedral. Pues lo podíamos hacer, pintar a este perro con un tizón de negro
Y lo ponemos así de lejos y lo grabo y digo, he grabado un lobo. Un lobo muerto, miradlo. La libertad es así. Vi al enemigo correr. Shh, ven aquí. Sí. Está el ganado aquí arriba Lozano, no quieren bajar para abajo. Pero eso es cierto, hago un vídeo de las cabras y se ponen a insultar que no veáis. Y gente que nunca comenta, ¿sabéis? Que esta gente dónde ha salido. Están esperando, son depredadores, están solo esperando para esto. Ahora si yo mañana me compro un quad, le compro un remorquino para echarle camperina a las vacas, le traigo, pongo silos de pienso, e invierto una millonada, empieza todo el mundo a aplaudirme. Bien, bien, ostras, sí que eso es vida, esto, ostras. Ahora, si tienes una ganadería de esta de toda la vida ancestral, como ha sido toda la vida, de vivir una familia y ya está, eso no le gusta a la gente. A la gente le gusta eso, venga maquinaria, es que ese sí que tiene dinero. Empiezan todo, ese sí que tiene dinero. Madre mía, ha comprado, el otro día compró otro tractor, ha comprado eso. Yo no sé por qué nos enseñan que el dinero es más que lo que los demás. Si los ricos nos dan cuenta, tienen todos un hijo y la mitad está medio bobo. Sentencia, ven aquí. Shh, shh. Vaya novilla, esa novilla a tirarse la sentencia. Shh. Estas vacas no le quitan un lobo una cría. Bueno, a las vacas la ataca poco, a las yeguas, porque salen a correr los caballos y dejan para atrás los potros. Los lobos son muy listos. Shh, esta vaca, mira, vienen todas a por él. Shh, ven aquí. ¿Ves cómo vienen todas las becerras, todas las vacas? Shh. Todo esto se mete aquí un lobo. Lo matan las vacas, mira cómo viene. A buscarlo y venir la otra también. Uy, meterte aquí un lobo. Ya, ya. Se acaba el lobo rápido. ¡Vamos! Échala para allá. ¡Vamos! Vamos a ir para allá porque suena. Allí han salido para ir las vacas. Para allá, venga. Vamos. Dios, que viene aquí la otra. Aquella es la que es peligrosa. Aquella trilla. Uf. Mira cómo viene, ¿eh? Ven aquí. Dios. Aquella está zumbada de la cabeza. Ven aquí, sentencia. Miradla. Vamos a apartarnos porque a veces viene hasta kilómetros detrás de mí. Esa vaca se cuadra y cuidado con ella. ¿Tú cómo ha venido a la manada? O sea, hacen una bola y no le toca un lobo, no le toca una cría. Vamos a ir a ver porque parece que esa vaca está mirando para acá, puede ser que esté de ahí para allí fuera y nos vamos a aceituna porque parece que está el día, se está escurriendo el agua.
La noche estaba encerrada. Shh, ven aquí. Vi al enemigo correr. Ay, las costillas, cómo me duelen. Aquí lo que hay en Torres son gato montés, eso sí que hay, jinetas hay muchísimas. Y cosas así, pero lobos no hay. Lobo en las agallas, y luego entre las agallas y Robledillo hay un corredor natural que lleva cientos de años. Ahí también tienen, es que tienen puesto cámaras los del medio ambiente. Conmigo estuvieron antier, que me preguntan, siempre me están preguntando y cogen muestras de ADN, cogen muestras por ahí. Y luego en la parte esa de entre Acebo y por ahí también hay otro corredor natural que también pasan los lobos, pero eso pasan de toda la vida, pasan para abajo una vez cada muchos años. Ahí tiene que haber un becerro. Tiene que haber una vaca. Va el perro para allá, ¿no veis? Que por aquí no está bien tapado esto. Y es que ahí no están todas. La noche estaba estrellada. Y es que han tenido que venir de Mérida. Lo que me ha dicho el hombre que han llamado hasta de Mérida, que vinieran a investigar a Torre. Claro. Y dice el hombre, y es que no se puede. Están ellos todos los días investigando. ¿Habéis visto que todo el verano no ha habido ni una abeja matada por perros ni nada? Simplemente esa que se habrá muerto. Esa la desparasitó mi hermana y es que esa oveja se ha muerto natural porque ahí estaba tumbada sobre una pared. Los animales cuando se sienten mal se tumban, se echan. Esa oveja no ha sido, porque si esa oveja la hubieran matado perros o algo, no había muerto ahí echada. La oveja la habían despanzurrado para ahí. Esa oveja se la han comido, todo eso está tan rollo que habían limpiado el espinado. Son meloncillos, jinetas, garduñas, todos esos bichos que hay para aquí muchos. Cuervo, el buitre aquí no entra porque hay árboles. Pues ahora vais a ver cómo empiezan a matar los lobos ovejas todos los fines, muchos días. Y cabras empiezan a aparecer para ovejas muertas. Y dice, han sido los lobos. Es que aquí los lobos se atacan en invierno. Y los fines de semana. Son selectivos. Mira, allí me han tirado allí me tienen creo que está el poste doblado. Pero lobo, yo digo yo a vosotros que aquí no hay. Y eso, vamos, no es que yo lo diga, es que a mí me han dicho del medio ambiente que están vigilando eso, tienen puesto cámaras, tienen puesto de todo. Aquí tengo que poner un cacho de malla, de alambre de malla y quitar el espino. Mira qué escalera es más guapa. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Esto está descontrolado aquí, ¿no veis? Está descontrolado una vaca, hay que poner aquí malla. Ay, Dios mío.
Chacho, que casi me meten en la cárcel por ser cabrero. Qué bueno eso lo de la Torre, Don Miguel. Luego sale aquí hablando uno. Es que Torre es el pueblo más falso. En Cadalso dicen que cada esquina es falso. Eso era antes. Son mejor gente ya en Cadalso que aquí. Aquí ni bares ni restaurantes se abren. ¿Por qué no se hace nada? Que me lo expliquen a mí esos que dicen que a ver por qué. A ver por qué no hay aquí restaurantes ni bares ni nada. A ver, pues porque hay energía negativa y no funciona nada. Bueno, esto ya se sujeta así. Un pueblo, como se debe subir, es que hay muchos bares y muchos negocios. Aquí el único negocio que hay el mejor negocio que hay aquí es el de enterrador. Tengo que hacer eso, poner un cacho de malla y quitar el espino, porque la malla la respetan más las vacas. Os voy a dejar que voy a hacer un vídeo para la página de Facebook. Que ahí están todos los pastores. Hago todos los días, fijaros, para Facebook está. Es que tengo dos páginas, puedo vender la del autóctono de 88.000 seguidores, la puedo vender cuando quiera. O la otra grande, o el canal de YouTube. No, que me lo quieren comprar, están siempre mandándome ofertas. Yo no lo voy a vender, yo el día que termine ya de hacer todos los papeles que tengo que hacer y ya que el muchacho se incorpore lo quito todo. Pero ahora de momento pues esto te sirve como herramienta para poder defenderte ante la administración. Pero en cuanto que ya tenga el muchacho y tal, quito todas las redes sociales, te cansa mucho esto. Luego la gente se piensa que está forra de dinero, todo el mundo te viene ahí a esto, a lo otro, tú sí que... Si ganas no sé cuánto, que si tienes no sé cuánto. Podría tenerlo, porque mirad, 14 millones de visitas tengo en Facebook. Y Facebook sí que paga bien. No como YouTube, que YouTube por lo visto no paga nada. Paga una mierda. Pero Facebook, 14 millones de visitas, voy a tener ahí más de 14.000 euros al mes. Pronto me compraba la de esa. 14 millones de visitas, sí. 14.000 euros y ganaba al mes. Me lo han dicho, es que me lo están diciendo todos los días informáticos. Que me lo quieren llevar ellos, que me dan la mitad, que pito, que flauta. Vairo. Ah, y luego tengo otro negocio que nunca os lo he dicho, ni os lo voy a decir. Que ese también lo conseguí gracias a las redes sociales. Es una cosa que tampoco no me genera mucho dinero, pero genera dinero, aunque eso lo tiene la Miriam. Y va generando ahí dinero y no se nota por la parte de Almería. Y ahí ni está mi nombre, ni hay nada mío, ni nada, que no me influye, ni sale mi imagen, ni sale nada. Solo conseguí gracias a las redes sociales, me lo propusieron y lo acepté. No fue muy grande la inversión, fueron 5.000 euros, pero bueno, pero va funcionando. No es que me haga, no es que, pero tenga un sueldino la Miri. La noche estaba encerrada. Parecía una piedra volcánica, ¿no os dais cuenta? Es como una piedra volcánica. ¿Qué cosa? Si para aquí no hay volcanes. Para que la piedra volcánica no pesa. La verdad que he conocido gente muy muy buena con estas redes sociales. He conocido gente mala, pero gente muy muy buena. Y me han hecho regalos espectaculares. Eso también. Pero te cansa. Y esto, yo un hijo mío, vamos, no se van a hacer nunca ningún canal, pero lo saben porque esto es una mierda, es lo peor que hay.
Zapa y todas las chavalinas que si Instagram que se quieren hacer famosas, digo, madre mía. Famoso. Toda la gente, ayer llamo a uno, ayer fue, sí, a uno que es colega mío, que le compro yo cosas para él, ¿no? Y he comprado una cosa para él, le dije, mira, dame el dinero porque que no tengo dinero, ¿no? Le dije, no tengo dinero ahora, yo no tengo ahora dinero, ¿verdad? Llevo unos meses muy mal de dinero porque he tenido unos gastos grandes. ¡Oh! Me dice, oh, ¿cómo lo vas a tener tú? Con todo lo que tienes, oh, no vas a tener dinero. Digo que no. Ha quedado en que viene esta semana a traerme el dinero. Me ha dicho, vale, no te preocupes. Y digo, no, que dámelo, que no tengo dinero. Creo que me ha dicho la miran ayer que tenemos 400 euros en la cuenta. 400 euros. Entre comprar el coche, la máquina de aceituna y a la otra muchacha que tenía que hacer no sé qué pagar, tuve que darle 2000 y pico euros. Puf, arruinadito ya. Ahora dice el hijo que me va a dar 2 vales de aceituna, que me va a dar 2 vales para que tenga dinero. Le he dicho al chaval, pues dámelo porque si no... Le ha dicho a su padre que mañana cobra y nos da 2 vales de aceituna. Y la gente se piensa que estás forrado y te va todo el mundo a intentar sacar y todo, y esto no puede ser. Y tengo que cobrar, y por culpa del ayuntamiento tengo ahí retenido 30.000 euros. Para que lo sepáis, por culpa del ayuntamiento. Vamos, que son 30.000 son míos, me los tienen que dar. Si no firma el ayuntamiento, pues firmará. No os preocupéis que tengo otro plan B, pero 30.000 pavos tengo ahí retenido. Gracias al ayuntamiento de Torre de Don Miguel. Tenía que haber cobrado ahora y no he podido cobrar. A veces me dan ganas de tirar al ayuntamiento y tirarlo abajo, Cago en 10. Los disgustos que me lleva dado este ayuntamiento toda la vida, Que es que lo pienso, pero que nada más tenga problemas con el ayuntamiento, macho. Por todos los sitios. Vosotros me veis por todo el pueblo. Ni un problema con nadie con el ganado tengo, ni uno. Nadie, todo el mundo me finca, toda la gente súper bien. Voy al bar, todo el mundo me habla un montón de cerveza a discreción. Y que macho, con el ayuntamiento toda la vida mal, Toda la vida mal con el ayuntamiento, No, es que engañándome, mintiéndome, me tienen harto. Voy a Santibáñez, que hago papeles en Santibáñez. Tengo más hectáreas en términos de Santibáñez que en Torres. Chacho, y que voy a Santibáñez con una muchacha que hay allí. Te hace todos los papeles en un día, en 2 días, el alcalde te llama. Y yo no soy ni vecino de allí, pero como el término suyo, aunque las fincas son de la Junta, ellos tienen que hacerme muchas cosas. Bueno, vas a Gata, al ayuntamiento de Gata, te hablan bien, te hacen todo bien. Y aquí engañándote. Es que esto no sé qué, es que esto no sé cuánto. Pero un cacho funcionario engañándome. El otro día me llaman de esto de la Sierra de los Cortafuegos, me dicen, han dado a elegir a Transa y Transa ha quitado a 4 cabreros y entre ellos estás tú. Yo, como buen día, pues qué mala suerte. Esto de Transa no me pueden ni ver. Están eliminados, no sé qué. Ahora me llaman a la otra tarde, oye, que no. Que estás metido, que no. Han dicho que no. Que tú sigues en el programa. Ah, pues ya está. Está buen día. Y llevo un mes, os lo juro, llevo un mes con un dolor de cabeza. Por culpa del ayuntamiento que me da a veces ganas de hacer una locura, pero vamos, locura no, de ajustar las cuentas, ir a la cárcel y a tomar por saco. Luego que salgan en todas las noticias, porque es que cuando ves que es como un burro que no quieren pasar y no quieren pasar,
Es que me están destruyendo la cabeza, me está doliendo la cabeza. No se me quita de la cabeza, no se me quita de la cabeza. Que te engañen, que te mientan, que te estén engañando, que llamen y no quieran contestar llamadas telefónicas a personas que mueven un montón de dinero. Gente que quiere hacer que los pueblos suban. Porque esto es para que los pueblos suban, pues nada. Esto se voy a preparar unas escabechinas y hasta ir a la cárcel y salir en todas las noticias y fuera. No, pues que es que aquí o damos un escarmiento ya de una vez o esto no puede ser, ¿eh? Pero si son los funcionarios, si es que el funcionario de turno que son te tiene que darte la solicitud, registrarla. El tío diciéndome a mí que no, me decía el tío que no. Es que como no se cobra no te vamos a dar ningún papel, tú metes el ganado. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo voy a meter el ganado sin autorización? ¿Te tienen que dar por escrito? Hay una ordenanza judicial. Le he mandado como la sierra no te cobran pasto. Es como torres a cambio de que el ganado limpie la sierra. Vale. Le he dado el ejemplo. Pues ni lo han leído. Bueno, si lo han mirado, pues estos miran todos, no se cuenta que esté estafando a la Junta. Si es todo lo que estaban mirando, a ver si estaba estafando yo algo, ¿sabes? Cuando a mí me lo estaban haciendo todos los papeles de la universidad. Pues nada. Solo que andan con envidia y son ellos los funcionarios. Y la secretaria y luego la alcaldesa que no quiere contestar el teléfono a nadie. Porque lo que me dijo el tío dice, si el alcalde le dice al secretario, haz la autorización y dásela. El funcionario, el notario, el secretario coge la ordenanza municipal, la lee y dice, sí, le pertenece. Porque así lo tengo yo de todos los años, es que no es la primera vez, que es montones que tengo yo papeles de eso. Pues nada. Se están riendo y burlándose. 4 mantenidos parados, como son todos los concejales, son 6 concejales, 3 del PP, 3 socialistas y uno de la mierda de extremeños, ese partido que es el peor partido que se ha inventado, pues a bloquearme los 4. Los del PP, que son unos niñatos del PP, y los otros que, pero todos fracasados de la vida, que no han hecho nada en su vida, ni van a hacer, y quieren bloquear aquí al único ganadero que hay. Y ya está, y la del PP me dice que ella no puede hacer nada, que está amenazada de que si la denuncian, y pero vamos a ver, si tú eres la teniente alcalde, pues nada. Y yo la cabeza para estallar, que yo ese dinero no lo voy a perder, no lo pierdo porque tengo otras opciones, pero no, eso no es así. Es que es inaudito, me dice otro día uno, es que es inaudito, no me ha pasado nunca llamar al ayuntamiento y mentirle. Bueno, pero es que esto es increíble. Yo es que no sé qué hacer, ¿eh? Hay días que me dan ganas de decir, ay, me cago en día, ir para allá mañana con una marra, romper ahí todo el ayuntamiento. Ya ves, pobrecitos, con un sueldino toda la vida, eso llevan ahí 30 años con un sueldino. Vas a cualquier ayuntamiento, con lo juro que yo hago miles de papeles. Macho, en todos los ayuntamientos, pero vas a Villasbuena, a todos los pueblos. Vete aquí, llamar por todo el ayuntamiento, ¿verdad? ¿Cómo hacen? Cuando decís que preguntáis por mí, que os hacen ¡pra! Y cuando no os dicen de todo. Madre mía. Y fíjate que están obligados por ley, ni le importa la ley. No, lo que me ha dicho el sindicato, dice, se van a meter en un lío, porque esto cuando hay una denuncia ya se hace investigado. Bueno, ahora están agotando los plazos, ya se agotarán los plazos. 30 días me han dicho que tenía. Mañana llamo otra vez. O voy para allá al ayuntamiento a ver qué otra mentira me meten. Pues aquí cada vez que subes arriba te meten un cuento. No, es que el secretario que viene no lo hace, pero ¿cómo no lo va a hacer? Ese secretario que viene, porque la otra está de baja, ese secretario te hace ese papel, nada más tiene que decir su alcaldesa, hazle el papel. Y coge el tío, lee la ordenanza municipal y lo hace al respecto de la ley, como tiene que ser. Pues nada. Y me tienen la cabeza para estallar. 4 muertos de hambre, que sí que son unos muertos de hambre. No han hecho en su vida ni nada por España. No han ido ni a la mili.
Es que os lo juro, yo voy a Santibáñez Alto, el alcalde no está, le dice a la que está allí. ¿Cuándo viene? No te preocupes, te anota aquí. Y a los 10 minutos te llama por teléfono el alcalde. Y te dice, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué necesitas? ¿Que te hablan bien? Necesito esto. Pásate por el ayuntamiento. Oye, aquí tienes que ir de rodillas, por favor, por favor, por favor. Hombre. Y claro, los mamporreros de mi pueblo, los 4 que no tienen nada, que no van a hacer nada por España, que viven de ayudas sociales, pues esos que encima están metidos en la política, es que cuidado, es que tenemos aquí metido en la política gente que no hace nada por España. Pues entonces, ¿cómo va a evolucionar esto? Y dicen que hay que mirar por el pueblo. Ahora el otro día ya me metían al forestal. Me decía, es que esto tienes que hablar con... Pero ¿qué tiene que ver el forestal con una finca pública? Una finca privada del pueblo. A engañar, mentir, yo qué sé. Ahora si le digo, seguro que voy al ayuntamiento, le digo que le doy la mitad del dinero a ellos, me hacen el papel rápido. O le digo, tomad 3 o 4 mil euros. Claro, pero eso es así. Cago en 10. Mira la que vamos a liar esta semana también. Y la gente del pueblo pues riéndose. Vamos a firmarle ningún papel. Bastante que mete el ganado ahí. Así se ponen los zumbados estos de la vida. Pero para tener el ganado aquí necesitas autorización de aquí, que te la pide la Junta, te la piden los veterinarios y están obligados a dártela. Pues nada. Ellos saben que me la tienen que dar. Pues ¿qué están haciendo? Pues engañarme todo lo que pueden hasta los máximos, hasta que al final denuncia al ayuntamiento y me tengan que pagar intereses y me tengan que pagar todo el ayuntamiento. Y ahora después los vecinos, cuando le llegue la sentencia, digan, hostia, hay que pagarle al cabrero 2 o 3 mil euros de intereses. Pero como aquí dicen todos que han estudiado, todos son abogados y ministros y todos somos aquí ingenieros. Bueno, vamos a tirar esto y nos vamos a coger aceituna. Hasta tarde tengo que llevar a la niña. Ya para allá. ¡Chocho! Me cago. Es que oye, que no me dejan poner el teléfono, ¿eh? Es poner el teléfono y todos hablan por el teléfono, macho. Pasa para allá, bailo. Porque se fastidia. Pero aquí lo hacen así, toda la vida es así, ¿eh? ¡Ah! Estos cada vez se pegan más porque el otro quién lo va a ver quién se hace quién. Están los dos a ver porque antes el que mandaba era este y ahora la sentencia le está quitando el puesto. Sí, estate quieto. Se está quitándole el puesto uno al otro y es lo que pasa. Amigo, corre. ¿Sabéis? Eso es así como las personas. Claro, es por a ver quién es el perro. Están ahora a ver quién se quita el poder uno al otro. Tú tienes el perro de macho alfa, di que sí. Ellos están, antes no, porque el otro era un cachorro. El cachorro está creciendo y le quiere quitar el poder al otro. Y se tienen que pegar un día bien. Es que a la mínima que toco uno, ya cada vez se tiran más. Es ley de vida. Es ley de vida. Larga vida al rey. Y viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Y al enemigo correr. ¿Sabes lo que tenía que hacer? A mí nunca han querido que yo tenga el ganado aquí. Bueno,
me llevo todo el ganado a esas fincas que tengo en la sierra, cojo, contrato a un rumano, lo empadrono en el pueblo, le compro 500 ovejas y le digo, mías no son del rumano. Y me río de todo esto. Claro, no quiere. Y a ese sí se las van a querer. Lo que no quiere es que yo tenga. Pero de toda la vida, que esto no es de ahora, esto viene desde que compré las cabras. Eso podía hacer. No queréis ver las vacas mías aquí en el pueblo, ni queréis ver las cabras, ¿vale? Me las llevo. Compro 500 ovejas, contrato a un tío, se las pongo a su nombre de ese tío, el tío se empadrona en el pueblo y le tienen que dar todos los papeles a ese tío. Y la gente... Ellos lo que no quieren es que yo tenga aquí ganado, pero de nunca, nunca. Bueno, si estos otros ganaderos también estuvieran legales como yo, tampoco quería la gente. Uy, la gente. La gente, ¿sabes qué me dice mucho? Apúntate al per como estoy yo, ¿o qué te crees? Si no hay otro, es que no hay nada. Dicen que no hay nada en el pueblo, no hay nada. Pues no hay comida en el pueblo, comprar ganado. No hay nada en el pueblo, aquí nadie hace nada. No, ahora estamos viendo. Para meter en el proyecto Mosaico el torre y no coger ni el teléfono. Y coger el pedido. El muchacho que se ha quedado atascado con el coche, que vaya para allá. Me voy a presentar yo de alcalde para las próximas elecciones, me voy a presentar yo de alcalde. Lo vais a ver, me voy a presentar. Vamos a hablar aquí un grupo de gente y me lo han dicho, dice, vamos a hacer un partido pero de verdad. Y vamos a hacer una ordenanza municipal. Todo funcionario del pueblo tiene que vivir en el pueblo y si no lo despedimos. Porque aquí los funcionarios que están fijos se han ido del pueblo de vivir. A trabajar vienen, a llevarse el dinero, pero a vivir aquí no quieren vivir aquí. Pues a eso vamos a hacer un pleno para que todos los funcionarios tienen que residir en el pueblo. Y el que quiera bien y el que no, se le paga, es que pongo yo el dinero para pagarle la mierda esa que hay que pagar y los echamos a tomar. Pues estos se echan rápido, ahora mismo nada más tienes que coger 3 faltas graves, las tienen rápido. Me lo han dicho un montón de gente. Ayer mismo me llamaron otros 3 de Torre. Vamos a hacer un partido nosotros de gente, de los perseguidos del pueblo, porque es que aquí estamos perseguidos siempre los mismos. Somos borrachos, somos de todo. Lo peor, nos tienen puesto por lo peor, a unos cuantos de aquí. Luego los otros, los santos, esos son los santos. Vamos a hacer un partido. Pues es que si no, esto no se endereza ni a tiro. Yo tengo de mi casa 6 votos. A un montón que tenemos, ganamos las elecciones. No, es verdad, me están diciendo, todos los días me están llamando. Dice, para las próximas elecciones vamos a hacer un partido de gente normal, de gente que se arreglan los caminos, que se mira por el campo, que se mire por el turismo, que no se despilfarre el dinero público, porque cuesta mucho el dinero. Cuesta mucho pagar impuestos para que lo tiren los alcaldes, como lo están tirando vilmente. Si no es tan difícil ser justo y saber mandar a los obreros y saber hacer las cosas, es difícil ser justo. Y no es difícil atender el teléfono si te llaman, no es difícil hablar con la gente, no es difícil decir, oye, que se me ha caído, se me ha roto aquí esto. Pues se prepara. Ahora mismo estamos sin luz, está todo el pueblo sin luz todas las noches, toda la parte antigua del pueblo, toda la plaza, todo sin luz. No hay luz, no sé si es que no se paga la luz. Toda la gente con linterna, lo juro por Dios. Ayer fui yo al cajero a pagar eso que tenía que pagar, que he dicho que comprar para un amigo. Y tuve que ir al cajero a sacar dinero con la mira, llevé yo a la Miriam. Y está todo el pueblo sin luz, toda mi calle, todo lo que es la parte antigua, no hay luz. Y toda la gente dice, si es que no contesta, nadie sabe por qué no hay luz. Pues no hay luz. Tócatela, no hay luz. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a remolcar el coche ahora mismo. Y ya que se va, yo voy luego a las Avileñas con la moto.
Anoche, que no quise hacer un vídeo anoche, pero era para haber enseñado todas las calles sin luz. Todo el casco antiguo. Pero llevamos así unos pocos de días. A lo mejor no hay dinero para pagar recibos, se ha roto. Y aquí nadie llama a nadie. Vi al amigo correr. La noche estaba estrellada. Ayer voy donde las aceitunas, no se puede pasar ya casi con el coche, el camino cortado todo, del agua que ha hecho una regatera. Pero vamos a ver. Ahora mismo lo juro, esto lo he movido yo, todo esto, para invertir un montón de dinero en la Junta de Extremadura aquí, aquí, por haber ganado, por haber ganaderos aquí. Me llamaron, oye, ¿tú conoces alguna finca de que sea pública para meter dinero para poner árboles con protectores, para que se cree un encinar o alcornocar? He venido yo con ellos aquí a enseñárselo el otro día. No le contestan el teléfono a nadie. Cuando se hacía aquí una de esas de alcornoque, que esto valía un dineral dentro de unos años, pues nada. Y no soy alcalde ni soy nadie. Si yo fuera alcalde, aquí te da dinero a barullo. Lo que pasa es que a mí no me van a escuchar ningún funcionario, tengo que despedir a todos porque como me tienen puesto de pobre, analfabeto, pues nada. Aquí es su rol, te meten de pobre, tienes cabra, ya, analfabeto y pobre, no te escucha nadie. Es lo que toca. Eso, aquí tengo yo, que me mandaron de la universidad el plano, me dijeron, ¿qué te parece todo lo que le enseñé yo? A plantar para todo y bebederos para las cabras y para las vacas y para todo. Dios, qué susto se ha pegado con el perro. Y es que esto es una estratégico, porque allá arriba nunca vienen los incendios para acá, en un principio porque están las cabras mías allí. Si el muchacho mío mete aquí sus cabras, pues el pueblo queda que no se quema, porque ya queda, lo apagan el fuego mejor, pero como no quieren contestarle a la universidad ni quieren saber nada, pues ya está, no quieren. Es poner una pancarta que quieren más cabras, eso sí, no le pidas ni un papel, pero es que te exigen papeles, hay que hacer las cosas legales. O sea, a mí tampoco me los pidieran, pero como te los piden. Eso es así, y es más, va a venir pronto para arriba uno que tiene que venir y le voy a decir que lo hable él, que lo expliquen en un vídeo y lo vamos a explicar, la situación esta, porque a mí ya que a mí no me cree nadie, pues el que lo crea, ese tiene que creerlo. Una parte estratégica, que los fuegos siempre vienen de aquí. Pues está aquí una piara de cabra, que esto monte público, siempre ha habido cabra, está el monte comido, van a plantar alcornoques bien puestos, van a plantar castaños bien puestos, con protectores para que las cabras coman y no rompan los árboles. Quieren invertir un montón de dinero en la Junta de Extremadura y de aquí nadie toca nada. Pero todo porque se va a aprovechar el muchacho mío, que se puede aprovechar cualquiera. Ahora mismo cualquier chaval del pueblo se incorpora a la ganadería y le pertenece, se divide entre los dos o los tres que estamos. Así ha sido toda la historia de la vida, yo qué sé. Antes estábamos aquí un montón de ganaderos, pero como ahora nada. A ver qué hacemos ahora. Pues nada. No, y este hombre lo va a explicar y va a salir hablando, porque ese sí sale. Y ese tío es serio, y con estas cosas no se juega, lo que dice él. Porque es el futuro del campo y de la ganadería. Y con el futuro no se puede estar, ahora que hemos estado tantísimos años acosados a los ganaderos, acoso y derribo. Si aquí en Sierra de Gata se está mirando por la ganadería, está mirando la administración por la ganadería, estamos aquí los 4 ganaderos que estamos tirando intentando para los ganaderos que vengan detrás. Ahora por culpa de un ayuntamiento que esté derrotado, que el alcalde no le coge el teléfono ni a Franco, vamos, ni contesta, pobre, pues no vamos a permitir eso.
Claro. Aquí se tienen que dar cuenta de una cosa. Pimpa, de ganadería. Saben todo lo que yo sé, lo que estoy moviendo. Pues saben que yo no les voy a engañar. Pero como saben ellos que me voy a beneficiar yo o el muchacho mío, pues no quiere. Pero eso no es culpa mía. Aquí hay muchos chavales jóvenes que se incorporen con ganado, ya está. Si el campo es para todo el mundo, el sol sale para todo el mundo. Tú sabes, yo ya no sé ni qué hacer. Daros cuenta que venga a mirar. Entonces, yo soy el primero que a la administración le he dicho de toda la administración. Le he criticado, he dicho todas las ruinas que hace, pero las cosas buenas también hay que decirlas. Que eso es bueno, que paguen a un cabrero por tener cabras ahí, claro que es bueno porque meten ganado en el campo y está el campo más vivo y encima produces productos de calidad para comer. Pues si la administración, la Junta de Extremadura lo está haciendo, pues hay que apoyar. Entonces no, lo criticamos y a la hora te dan y después dices que no lo quieres. No, hombre, no. Eso no se puede. ¡Oh! Madre mía, le puede morder a esta mujer el perro, Madre mía. Ten cuidado, no te arrimes mucho. Ah, pues no la ha mordido, es que es el perro de Citra, las engancha. Luego dicen que soy un delincuente. Eres un delincuente. Eres un malhechor perseguido por la policía. Los montes públicos, la administración, la Junta de Extremadura está haciendo eso para que haya ganado los montes públicos y es verdad, lo están haciendo, aquí lo están haciendo y yo estoy ahí metido, yo he cobrado de esos los cortafuegos 4 años ya llevo cobrando, yo y más gente y papeles te ayudan a toda la documentación y te ayudan a todo. Entonces no se puede estar toda la vida. Entonces son pasos que hemos luchado para adelante los ganaderos de pa' aquí. Y este pueblo nunca ha entrado, no de ahora, ningún alcalde que ha habido ha querido, ni los del PP no querían tampoco, no quieren, aquí no quieren. Y los del proyecto Mosaico intentaron hacer aquí con el PP cosas y nunca han podido hacer nada, no hacen nada. No quieren. Porque no quieren nada de ganado, entonces como es un pueblo que no le gusta el ganado, pues no quieren hacer nada que se puedan beneficiar los ganaderos, no quieren. Es una negativa en el ayuntamiento hacia la ganadería brutal. Dos caminos se han roto, todos van una regatera por el medio. Es que me decía el funcionario, no, tú ya está, tú mételas ahí, pero ¿cómo que mételas ahí? Me tendrás que dar una autoridad. Pero es que ¿quién es el funcionario para decirme eso? ¿Me tendrá que decir la secretaria o el ayuntamiento? ¿Pero cómo que dímelo por escrito? Dime por escrito que meta el ganado sin autorización. Claro, mételo ahí, ¿no? Sí, mételo. Es que ningún ganadero quiere esos papeles, ¿tú por qué lo quieres? Hombre, pues porque los otros no son ganaderos, ya está. Yo no lo pido. A mí me lo piden los veterinarios y me lo pide la Junta de Extremadura, yo qué sé. Ah, pues tío. Esto es pamear y no echar ni gota. A ver qué le ha pasado, yo lo he sacado sin batería. Ese coche a tirón arranca a la primera, pero macho, con las llaves no arranca. Y tengo otra tarjeta y no la encuentro. Con los riquinos. Vamos a ver qué le ha pasado a este hijo mío.
al enemigo correr. Yo no sé qué hacer. Os voy a dejar, que luego no me cuentan las visualizaciones, porque la gente no ve el vídeo entero. Paran y vuelven a empezar y no me cuentan. Pero me cuentan los minutos de reproducción, los minutos sí. Y minutos hay mucho. Aquí se ha roto todo el camino, mirad. Una regatera. Aquí un coche normal, mirad. Aquí se ha hecho una regatera. Si veis ayer hice un directo en la página. Mirad. Aquí un coche normal. Toda la zahorra que compra el ayuntamiento todos los años para aquí. Aquí venga a echar camiones de zahorra y venga. Mirad dónde está toda la zahorra amontonada. Mirad, aquí se ha amontonado toda. Aquí por lo menos hay 500 euros en zahorra, mirad. ¿Y sabes qué hacen ahora? Vuelven a echar más zahorra. 8. Madre mía. Y al enemigo correr. La, la, la. Tenemos aquí unas aceitunas para coger. A ver dónde está este hijo mío. Vamos a darle caña esta mañana un rato. Que se gane el muchacho 600, 700 euros y fuera. Es que cuidado como tengo estos olivos, están doblados y están todas verdes sanas las aceitunas, Pues aquí ya están todos los caminos rotos. Ya hasta el año que viene nada. A ver dónde tiene el coche. Aquí, aquí está el operario número 1. Espérate. Vamos a tirarlo para adelante, la vamos a remolcar. Pues qué raro que se haya quedado sin batería. Si no me has cambiado la burra. Esperar a ver si tengo cuerda. Esa es otra. Esa es otra. A ver si tengo aquí alguna linga. No le des más. No le des que te lo ya. Déjalo. Vamos a darle. Sí tengo una linga. Toma. ¿Cómo me voy a quedar? Pues ya yo tengo que irme a las avileñas y tú te has pagado todas las redes y todo. Venga, prepara eso. Venga, hablamos que vengamos para aquí. ¿No estás ahí eso? Salta ya la rueda. Lo que pasa es que no puede hacer el nudo. Pues ya estás aquí otra vez. El embrague que al freno acá está frenando. Es que no sabes qué pasa aquí. Vamos a coger otra linga. Que huele el motor de arranque. Uf. A ver. Toma, en palma esa ahí. La empalmas con un nudo, ya está. Ya quiero hacer otro igual y ya está. Eso ya vale así. Hazla aquí también en la punta igual. Y lo enganchas en la porra y tiramos para adelante. En vez de segunda. Cuando arranque me pitas. Claro, es que esta mañana al arrancar y andar tampoco no ha cargado la batería bien.
compramos un Vitara que esté bien para el muchacho, para andar para aquí, para campo. ¿Está ya? Mira el que tense. Si no está todavía tensado, mete segunda, que te llevo arrastra. Pero dale ya. ¿No le da? Arranca. En segunda. ¿No arranca? Voy a cogerlo yo. Voy a coger yo ese coche. Dame de segunda. Dale metido. Coge ese coche. Si quieres le meto. Coge ese coche tú para adelante. No, es que a veces hay que sacar la llave o verla meter. Cuando te pite, para, agárrame aquí cámara. No tengas tanto f... Hostia, que me como el bocadillo ese. Vamos a ver qué pasa aquí, Alba. Que estoy andando aquí con este coche. Pero este tío, que este está todo loco. ¿Ya arrancó? Yo es que no sé, arrancó hace un rato. Aquí ves con el freno de mano echado, no te... Cabes liado. ¿Se arranca la primera? Este de acá, me estabais engañando, Alba. Le había dado el contacto. Pero se ha arrancado el primer chispazo. ¿Qué estabais haciendo? Venga, vamos a ir a casa y... Eso tira de un lado y ya está. Del lado que no tenga el nudo. A ver, agarra aquí, hijo, la cámara. Vale. ¡Ostras! Hemos arrancado lo del servofreno, lo de las pastillas. Hay que ponerse. Da la vuelta de atrás. No, yo creo que el chaval no le estaba dando bien, es cosa más rara. Esto se ríen de mí. Esto se ríen de mí. No la arrancaba. Es que la tarjeta, si la mueves, arranca. Vamos que vengamos a aceitunas un rato, a darle tralla. Y al enemigo correr. La noche estaba estrellada. Dios, que me entierro aquí, se ha enterrado el coche, ¿eh? No salimos, doble tracción. Choque. Ahora te has quedado enterrado, ahora se ha encontrado allí. Pero hijo, siempre se mete la marcha atrás. No, espérate. Se ha enterrado el coche aquí ahora en el olivar. Hay que volver a sacar. Madre mía, se ha enterrado hasta la barriga. Es que tenías que haber metido la culera. Se ha enterrado hasta abajo. Menos mal que tengo aquí las lingas. Bueno, ahora tenemos porra. A buen día, qué ruina. Todo el mundo rural.com. Ahora cuánto que llueve, todos los días atascado. Ayer me atasqué yo con esta. Madre mía, más gente Megán. Este hijo mío. Este hijo mío. Me ha atascado yo también. Escúchame. Pues estas cosas cuando me pasaban a mí antes, que no tenía hijos ni tenía, nadie me ayudaba, ¿eh? Esto no te ayudaba a nadie antes. A los cabreros no te ayuda nadie. Ahora ya tengo el muchacho que me ayuda y yo le ayudo a él. Pero antes nadie. Chacho. Antes, un día yo me las veía y me las deseaba, no te ayudaba a nadie.
Mira para atrás, que dice que se quiere ir por allí. Se quiere ir por allí, pero aquel camino no vale, a ver si no se vuelve a hundir. Tú siempre tienes que meterte. Siempre se tiene que meter marcha atrás porque los coches no tienen la tracción delantera. A ver si encuentro un Vitara, que se va a comprar un Vitara porque le enganchamos el remolque para que anda muy bien. Y gasta un poco gasoil. Que si no... que lo ponga en cuesta abajo para arrancarlo batidos. Luego tengo que ir a Plasencia con ese coche. ¿Veis? Iba a comprarme un coche, no puedo. No puedo porque como le he dado la aceituna al Dagal, le he comprado el otro coche de 1.900 euros. Y me he quedado sin dinero, así de claro. Y luego vas a un sitio y que te diga la gente que tienes mucho dinero. Y dices, sí, ¿dónde ponerlo? Bueno, tampoco tengo préstamo, eso también es verdad. Pero tengo 2 hijas estudiando y la mayor me cuesta un dineral. Ya viene para acá bien. La noche estaba cerrada, y al enemigo correr. Vamos a tirar los vidrios, el contenedor de vidrio. Y corriendo aceituna. Y las cajas no sé qué hacer con ellas. Me quedaba atascado, llamabas a cualquiera. Que me he quedado atascado. Ay, no puedo ir, no sé qué. Y no te iba nadie a ayudar. Yo metiendo palos, gatos. Bueno, he pasado de penuria. Luego a mí me llaman y a cualquiera la voy a sacar a la gente. La noche estaba esterrizada y al enemigo correr. Están todos los olivos cargados de aceitunas y no las coge nadie las aceitunas, ¿eh? Nadie, pero nadie. A ver si viene para acá este Dagal. Esto es una historia, ¿eh? Me voy donde las avileñas en un momento, ¡pum! Ayer me ha pasado un ganadero, amigo mío, que una vaca entre un canchal y un roble, un becerro y una becerra. Se le había quedado metida y se ha muerto el animal allí, estaba muerto. Por eso los animales hay que verlos todos los días, porque se caen a un pozo, se pueden enganchar entre 2 canchales, entre 2 árboles. Y tienes que verlos todos los días porque el animal se muere ahí, si no. Y si no ves un día, tienes que ir al día siguiente a verlo porque hay que verla. Así que ahora vamos en un momento, ¡bumba! A verla. Voy con la moto. Y al enemigo correr, la noche estaba estrellada. Aquí se trabaja todos los días, ¿eh? Menos ya que te vas de fiesta. Pero antes de irte de fiesta tienes que ir a arreglar el ganado.
que no, esta sí que es una animalista. Madre mía, esta es mala, pero mala. Ah, está aquí lo del vidrio, está aquí. Esa sí que es mala. Esas animalistas, estas animalistas son de estas animalistas, pero malas. Y tiene el marido cojín, el marido es un inútil, el marido no vale para nada. Y ella es mala, a mí no me puede ni ver. Ahora los perros que la he visto ya atados, la que me va a liar. Pues empieza, ¿por qué lleva a los perros ahí atados en la picada, que pasan frío, no sé qué, no sé cuánto? Madre mía. Estas animalistas, y son todas iguales, yo las tengo vistas, el marido inútil y ella está una sargenta. Vamos a meter todo el vidrio este ahí. Espera, ponlo en la cuesta abajo para que arranque luego. Ponlo mirando para abajo para que arranque luego. Voy a tirar a esto. Y venga, cerveza. Aquí está toda. Bien. Eso parece un bar, la cochera mía. Igual que un bar. Ayer vendrían ahí 20 personas. Todos los días un montón. Le digo a los chavales, traer... Esta está... Bueno, esto es agua, yo creo. Le digo siempre, ir al supermercado a comprar latas que valen menos, pero siempre se beben todas las latas y después todas estas también. Y de estas también compremos otras unas pocas. Estas vinieron de Villabuena, compramos en un bar en Villabuena. Luego dicen que los cabreros somos unos borrachos. Ah, buen día lo que estáis viendo. Esto no me lo enseñan ni youtubers porque van todos de guays. Esto es la vida normal. ¿Quién no se toma una caña un día? Pues todo el mundo. Pues que es un delito beberse una cerveza. Esa estaba puesta con el tapón, estaba entera. Me dicen mucho, eso te perjudica, no enseñes eso en los vídeos. Digo, a mí me importa la mierda los vídeos. Es que nadie bebe una cerveza. Yo es que no entiendo. A lo mejor es que nada más bebemos que los cabres. Porque es que, madre mía, tenemos una fama de borrachos que vamos. Ahí me dicen lo de los bares, nada más entrar por la puerta tengo vendida 20 cervezas. Me dicen muchos bares. Nada más entrar por la puerta 20 cervezas. Las que yo pago, las que me invitan, las que invitó. Nada más entrar 20 cervezas vendidas. Eso me lo dicen así de gente de los bares. Otra cosa, ¿esto dónde se puede tirar? ¿Dónde podemos tirar esto? ¿Esto hay que tirarlo? ¿Yo para qué quiero estas cajas aquí? No sé, ¿dónde se puede tirar esto? Lo podemos tirar al punto limpio. Punto limpio. Por eso me dicen mucho, dice, es que no enseñes las cervezas, que eso te perjudica. Te digo, sí. Ahora, a la vejez me va a perjudicar a mí ya nada, me importa a mí. Es que nadie bebe. Pues, vamos, yo no estoy borracho, yo nunca me emborracho todos los días. Ahora llevo desde el domingo pasado sin beber. Bueno, cerveza bebí ayer. No, y sale un día y se tercia, pues se bebe, ¿qué pasa algo? Yo nunca me meto con nadie cuando bebo.
ni rompo ningún bar, ni hago nada. Yo, todo lo contrario, entro a cualquier bar y me lo dicen todo. Nada más entrar por la puerta, 20 cervezas vendidas. Porque me invitan, yo invito y se hace fiesta, ¿no? Hoy lo me dicen mucho, hoy tonto, se lo enseñas en los vídeos, ¿no? Hacemos copia y pega, esto como se llama. Hacemos antes vídeos de paz y amor. La vida del día a día es así. Claro. ¿O no es verdad? Pasa que hay gente que no se pueden permitir nada, pero no porque no tengan dinero, porque como son tan agarrados. Esto lo voy a poner punto limpio, a lo mejor me denuncian, porque aquí cualquier cosa, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer con las cajas estas. Y esto estará cerrado, seguro que está cerrado. Porque aquí, ya han puesto una esto de un bate, la han roto los muchachos ya. Aquí tenemos el tanatorio al lado del punto limpio, para por si alguno queda vivo lo tiramos para aquí. Esto no sé dónde poner estas cajas. Aquí a veces te encuentras tesoros. Yo me gusta mucho, mira, una A de anarquía. Vamos a ver si está abierta la puerta, porque aquí esto está candado. ¿Para qué candarán estas cosas? Ahora, ¿qué hacemos con las cajas? Aquí no las podemos dejar porque está prohibido. Mirad, dejan ahí las cosas, las rompen los muchachos. Pues las llevaré para la finca. Estos son solares que tiene el ayuntamiento aquí para vender, pero no te los venden porque quieren que primero se le compre a los ricos. Te dicen que no están los papeles, que no se queden los papeles. Vosotros nunca salís de bares ni vais a comer a restaurantes, pero es que si yo hago un vídeo en un restaurante me empiezan a insultar. Oh, ¿qué? Todo el día. Yo digo, pues es que vosotros, yo toda mi vida he ido a restaurantes a comer, me ha dado la gana, no sé. Pero me dicen eso, me dicen, es que te perjudica, no enseñes eso. Es que yo vivo de las redes sociales o pretendo vivir de las redes sociales, pregunto. Porque yo que sepa, las redes sociales tengo para reírme. Yo tengo otros métodos de vida que no sea esto. Si no, si quieres engañar, te montas una serie, una peliculita muy bonita y fuera. Pero la gente tiene que ver lo bueno y lo malo y todo. No pasa nada. Ya no saco una cosa ilegal. Ahora me ha dejado el coche aquí, ya no me arranca este lagar. He hecho que la cuesta arriba, pues no me escucha, si es que no me escucha. Está en la edad ahora de que no escuchan a los padres. Los chavales tienen esas edades. ¡Abre la puerta, niña! ¡Abre la puerta, niña! Los hijos llegan a una edad... Ha tenido que ir a buscar a su madre, creo, pues se ha ido con el otro coche. Sí, no, pues es lo que pasa. Yo, como le da los olivos, dice que yo lo mando ya. ¿Sí, a mí me da igual. Si los olivos... A mí no me gustan los olivos. Por eso a los muchachos hay que educarlos de pequeños. Y luego ya, pues ya está. Pero si tú no los educas de pequeños, pues pasa lo que pasa. Cuando llegan a estas edades... Si me han tocado la piedra, ¿esta le han dado la vuelta a la piedra? Pues no, esta gente, que está la piedra aquí, está allá, me la van a romper. ¿Quién me ha tocado esta piedra aquí? Mira que tengo dicho que no me toquen las cosas. O sea que hay más cajas de cerveza, que esas tengo que llevar, que esta es del bar de la plaza del Carpe Diem. Y me dijo que esta se la llevara, se la tengo que llevar para allá, él. O sea, aquí, y eso está lleno de lata. O sea, aquí cerveza y vino en la casa de un cabrero no puede faltar.
Venga, aquí viene muchísima gente. Ahora me va a decir la Miriam, si le has tirado las cajas. ¿Qué quieres, Miriam? El punto está cerrado. Y al enemigo corre. Chacho, este perro siempre me coge las cuerdas. Bueno, os dejo, veamos a ver si cargamos todas las cosas, nos vamos a la aceituna, que está el día bueno. Que lo paséis bien. Y recordar, ser bueno, no os pongáis nerviosos, no insultéis a los cabreros, que cada vez que hago un vídeo de cabra nada más hacéis que insultar. Hacen algunos, vamos, otros no. Porque ahora pronto voy a empezar a hacer todos los días vídeos de las cabras, porque voy a traer las cabras para aquí abajo. Vamos, que a mí me podéis insultar lo que os dé la gana, me la trae Froda. Pero vamos, es hacer un vídeo de las cabras y se ponen como locos, macho. Que lo paséis bien. ¿Esto qué es? ¿No se corta o qué?